solamente animarlos para el próximo viernes y sábado, y va a ser algo especial. Van a conocer a una persona especial y que Dios ha estado usando, que ha estado moviendo, que pues le crea a Dios en todo lo que dice su palabra. Estaba escuchando un testimonio que no me platicó él, me lo platicó el pastor que lo invitó y que lo animó a que viniera para acá con nosotros. Yo no lo conocía a él, va a ser la primera vez que lo conozco, pero me estaba diciendo, él viaja por todo el mundo y hace como unos 2-3 meses estuvo en Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibido compartir la palabra y testificar de Jesucristo, pero Dios le dijo que fuera ahí a Corea a compartir. Fue con un pastor, su grupo de reunión estaba en un edificio, en el tercer piso del edificio, estaban compartiendo. Pero si llega la policía, te va a meter a la cárcel porque por ley está prohibido compartir del Evangelio de Jesucristo, y en la cárcel te matan. No hay posibilidades. Entonces, estando él compartiendo, de repente ponen gente para que esté cuidando por si llega algún policía o algo, y de repente ven que llegan todos los carros de la policía y le dice el pastor, pues no hay salida por la puerta, la única opción que tienes es brincar por la ventana del tercer piso. Entonces dijo, bueno, pues es la salida, y si Dios me trajo, pues bueno, agarró, abrió la ventana y se aventó del tercer piso y no le pasó nada. Se levantó y siguió caminando y se fue. Esa es una de sus experiencias que ha tenido este hombre, que se mueve en esa fe que Dios le ha dado. Que reciban y que empiecen a fluir en lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de ustedes. Porque esto no es específico para una sola persona, sino es para la iglesia que somos cada uno de nosotros. Entonces te animo a que pues vengas, participes y colabores con lo que Dios está haciendo en este lugar, y sea de bendición, sobre todo para tu vida y para tu corazón, y tu corazón se afirme más en esa bendición. Y el hecho por lo que viene ahora es porque lo invité para diciembre, para nuestro aniversario. Pero me dijo, necesito ver cómo se mueve la iglesia. Como que quiere saber si le creemos a Dios, para ver si viene para el aniversario. Entonces necesito yo eso. Dame nada más un día, 2 días. Dije, no, pues mejor vente el fin de semana, ¿no? Y así ya conoces cómo estamos. Entonces les animo a que hagan un espacio y que puedan recibir esto que Dios nos está dando, esa oportunidad, y que puede ser bendición para su vida. Si estás en lucha en alguna área, en esa fe que de alguna manera se ha debilitado en tu corazón, pues que la vengas otra vez a activar y puedas ver lo que Dios quiere hacer en ti. Bien, hemos estado compartiendo acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, como hemos visto, es uno y se expresa de diferentes formas, pero es uno solo. Y no tiene que ver nada con nuestro esfuerzo, con nuestras ganas que le echamos, con nuestra fortaleza, con nuestros cambios morales que estamos haciendo. No tiene nada que ver con eso. Por eso no se dice el fruto de tu espíritu, dice el fruto del Espíritu de Dios en ti. Y lo que está diciendo la palabra, y que es muy clave para entender esto, es que cuando tú empiezas a recibir esto de parte de Dios, y hay algo que es muy difícil para ti o que ha sido casi imposible para ti, y que dices, pues no le veo solución,
o no le veo alternativa. Dios te dice, es mi fruto, y solamente pues necesitas ir haciéndolo. Cuando tú tienes un problema, yo tengo un problema con mi piel, que cuando me sube el estrés se me ponen todas rojas las piernas. En los bautizos yo creo que se dieron cuenta las manchas que traía, se llama psoriasis. Entonces me dijeron, tienes que usar una pomada con ozono. Pues me la empecé a poner, ¿no? Pero seguía igual la pierna. La primera semana igual, la segunda semana igual. Pero ya por esta cuarta semana ya casi no tengo nada en mis piernas. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que no te desanimes porque no ves cambios instantáneos en tu vida, en tus relaciones, en las cosas que están ocurriendo. Es la obra de Dios, así como la obra de la crema, la obra de Dios en ti. Y es Dios el que se va expresando a través de tu debilidad, de tu incapacidad, de tu imposibilidad, que te estás quitando de en medio con tus fracasos, con tus derrotas, con tus problemas de que no puedes o que es muy difícil. Tú te estás haciendo a un lado y estás creyendo que Dios sí puede hacer esta obra en tu corazón. Y se va expresando el Espíritu Santo de esas maneras en ti. Y solamente tú te haces a un lado para que Él pueda expresar lo que ha colocado en tu corazón. Nosotros no somos esa fortaleza, no somos esa vid. La Biblia es muy clara y dice, Jesucristo nos dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy de donde sale la vida, donde sale la fortaleza, donde sale el poder para que tú seas transformado. No es algo que tú vas a lograr, no es algo que tú vas a alcanzar, es mi obra en tu corazón, es lo que yo voy a hacer en ti. Solamente permite que mi espíritu se exprese. Y en la medida que se va expresando, pues va a empezar de poco a poquito. Y tú te vas a dar cuenta que hay pequeños cambios. Y tú dices, ahí la llevo. No, ahí la lleva el Espíritu Santo. Ahí va el Señor haciendo ese cambio en tu corazón. Y cuando menos te das cuenta, ya no está lo que te irritaba, ya no eres eso. Ahora has sido transformado por lo que Dios ha hecho en ti. Y el día de hoy voy a toqué la vez pasada 3 áreas que son muy importantes del fruto del Espíritu, lo que es el amor, lo que es el gozo y lo que es la paz. Y ahora voy a comenzar con otras 3 áreas, como que se divide por tercios para expresarlo y ver en cómo se va moviendo, pero se van a dar cuenta que todas en ellas están unidas. Y vamos a tratar sobre la paciencia del día de hoy. Yo les hago una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Que saben esperar. Qué bueno, los felicito. Vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a la paciencia. Lo titulé La paciencia dada por Dios. Es para que tú se las des a los que te atormentan. ¿Ya les cambió el concepto de la paciencia? En los tiempos de Jesucristo había siempre los grupos religiosos que tenían el poder. Era la iglesia, podríamos llamarle, de esa época, la que tenía ese poder para gobernar y para manejar a todo el pueblo de Israel. Y siempre lo andaban siguiendo en todos los lugares a donde iba Jesucristo, ya sean los fariseos o los saduceos, porque querían ridiculizarlo, ver en qué fallaba en la doctrina que él estaba ministrando, porque tenían envidia y se sentían atacados por él, porque la gente lo seguía y lo escuchaba y veían que ocurrían cambios en las personas. Y estos grupos de alguna manera querían no solo ridiculizarlo, sino cuando vieron que seguía y que la gente lo buscaba, querían matarlo. Y en esa época
los mismos grupos que había no se ponían de acuerdo en cuál era el mandamiento más importante que Dios había establecido. Unos decían una cosa porque hay como 623 reglamentos que habían puesto, leyes que habían puesto sacadas del Antiguo Testamento. Y dentro de todos ellos, pues ¿cuál es el más importante? Lo discutían, lo rebatían, lo analizaban y le hacen la pregunta a Jesucristo para ver qué le dice. Y está en Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no era cualquiera de los más chiquitos de los fariseos, sino una persona que estaba preparada por muchos años para interpretar lo que dice la ley. Ese tipo de persona es el que se acerca para preguntarle y le preguntó para tentarlo. No le preguntó para saber, no le preguntó para ver cómo lo veía él, sino para ver si lo hacía caer con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Hasta ahí le está contestando su pregunta. Le está diciendo, mira, lo más importante pues es amar a Dios sobre todas las cosas, porque para eso vino, para que tú lo puedas poner en el primer lugar de tu vida. Y luego esa pregunta, pues querían saber cuál era la voluntad, lo más importante para Dios, y Él lo define como el amor. Pero contesta otra pregunta que no le hicieron, da otra respuesta que no esperaban. Dice, y el segundo, agrega, y el segundo es semejante. No lo esperaba. Dice, ¿cómo que hay otro que es también igual de importante que el primero? Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una unión entre nuestro amar a Dios que se expresa en cómo amamos a nuestro prójimo. Y aquí está estableciendo que pues nuestro prójimo puede ser una persona desagradable, que está en contra de nosotros, que no piensa igual que nosotros, que incluso nos ha atacado y ha hablado mal de nosotros. A ese prójimo también se está refiriendo, a todas las personas con las que nos rodeamos en esta vida. Y nos dice, no que porque cumpla o porque esté de acuerdo con nosotros o porque se mueva como nosotros, que le amemos. Que nuestro amor no puede ser condicionado por lo que recibimos de la gente, sino que amemos a las personas porque eso es parte del amor y es el fundamento de toda la ley y todo lo que se ha profetizado de la palabra de Dios. Entonces, está diciendo que si te interesa Dios, te va a interesar tu prójimo. Las personas, te agraden o no, te gusten o no, y que te agraden como tú mismo te agradas a ti, en esa misma medida. Y eso como que se nos hace muy fuerte. ¿Por qué? Porque el área donde más hemos sido lastimados como personas es en nuestras relaciones con las personas. Nuestras relaciones con las personas son las que han producido el mayor daño a nuestro corazón. Son las que han quebrado muchas veces la estructura que tiene nuestra alma y nos sentimos nosotros lastimados, ofendidos. Y en esas relaciones que tenemos, pues causan con mucha frecuencia un dolor interno muy fuerte, una crisis. Pero ese dolor y esa crisis está sostenida no por ellos, porque no estamos preocupados
por cómo nos ataca, sino estamos preocupados porque nosotros esperábamos algo de ellos, porque esperábamos que ellos actuaran de cierta manera y que actuaran con cierta pues confianza o libertad o cariño o amor. Y cuando vemos que no lo hay, nos sentimos lastimados, porque estábamos esperando algo, porque creíamos que eso lo merecíamos o lo íbamos a recibir. Y entonces nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados. Quisiéramos que toda la gente nos aceptara, que toda la gente nos aprobara, pero cuando no es así, nos produce dolor y nos aislamos. Ahora tenemos que entender que nadie tiene un buen matrimonio por accidente, que tampoco es un buen padre por accidente. ¿No es así? Que te toque un vecino difícil por accidente y que tu jefe de trabajo sea muy difícil y que sea un accidente. No, sino que hay algo más arriba de todo esto, que tú dices muchas veces, si hubiera sabido que si me cambio a esta casa, con los vecinos que tengo, yo creo que él me cambiaría a Timbuktu en lugar de este lugar. Pero algo quiere enseñarnos Dios con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Te has dado cuenta cómo Dios ha sido paciente contigo? Que cuando más lo buscas, Él sigue esperando que tú vuelvas tu corazón para con Él. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia, porque usé varias Biblias para poder entender y expresar estos conceptos. En Romanos capítulo 15, en el verso 5, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, les ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Nos está diciendo que esta paciencia, que va más allá de lo que nosotros esperamos, no está en nosotros, sino que proviene de Dios. Por eso pone muy claro que esto que tú necesitas para tener una buena relación con tu esposa, con tu esposo, con tus vecinos, está sostenida en la paciencia que solamente Dios te puede dar para que tú te muevas con ella. Pero, ¿qué es lo que ha estado gobernando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que se expresa más seguido a través de nuestras palabras? ¿La violencia? ¿La irritación? ¿El enojo continuo? ¿Los pensamientos de impureza dentro de nosotros? ¿O la mentira, como manejamos la información, pero deformándola? Esos, la Biblia dice que son pecados de actitud, porque tenemos una actitud hacia la gente cuando nosotros estamos irritados o somos violentos o mentimos. Es un problema que va en nuestro espíritu, una actitud. Y estos pecados de actitud solamente son síntomas de cómo nosotros nos encontramos por dentro. Es como cuando tú eres lastimado en tu piel, pero pues se infectó tu piel. Y al principio tienes comezoncita, pero después empiezas a tener dolor cuando te tocan ahí. Y lo que pasa es de que ya hubo una infección y dentro de la piel, alrededor de la piel, se está formando la pus. Y se van viendo como una burbujita verde amarillenta que va creciendo, creciendo. Y si no haces nada, pues le está tapando la piel, la epidermis, la última capa de la piel, lo está tapando para que no salga. Y de pronto, cuando menos lo esperas, le agarras un alfilercito, le sacas y así hasta, mira, te salpica, ¡pa! Sale la pus por ahí y está hablando de que hay algo descompuesto abajo, que hubo algo que lastimó, que hubo algo que se infectó y que quería salir todo eso. Lo mismo pasa en nuestro corazón. Cuando nosotros actuamos y manifestamos la violencia,
Es que hay algo en el corazón que nos lastimó, que nos hizo mucho daño. Y como no lo tratamos, dejamos que se llenara con pensamientos que en lugar de edificarnos, fortalecieron toda esa podredumbre y ahora sale con gritos, con coraje, con violencia, con menosprecio, con devaluar a las personas, con menospreciar lo que las personas hacen y todo el tiempo estamos lastimando. Por eso, lo único que tú y yo requerimos es un poquito de humildad en nuestro corazón para reconocer lo que está dentro de nuestro corazón, para detenernos cuando esto está manifestándose y pensar qué es lo que está pasando en mí, que tengo esa actitud de querer vengarme, de querer lastimar, de querer ofender, de querer tener esa seguridad para que ya no me vuelvan a lastimar, cuando eso es algo imposible, porque eso depende de cada uno de nosotros, de cómo esté nuestro corazón y lo que cada uno de nosotros espera, no de la gente. Santiago en el capítulo 5, en el verso 7, nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira nada más hasta dónde lo pone. O sea, durante toda tu vida, que tú y yo tengamos paciencia. Mira cómo el labrador espera su precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y tardía. Nos pone un ejemplo que cuando tú te vas y empiezas a mover en paciencia y esperas que las cosas vayan mejor, la respuesta de la gente hacia tu persona no es la mejor, no es la que tú esperabas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, donde muchas veces le llamamos normal a lo que la Biblia le llama la obra de la carne. Algo que expresamos. Está enojada la persona, va a arremeter contra ti, va a levantar su mano para querer destruirte, pero si no lo puede hacer, pues va a utilizar su lengua, su habilidad para hablar, para generar ideas, para poder hacerte daño y te haga sentir lastimado. Y empiezas a decir, ¿valdrá la pena ser paciente con esta persona? ¿Para qué pasa esto? Para ver si tú pierdes la paciencia que Dios quiere poner en ti y establecer a ti, o si vas a seguir moviéndote como la gente que no conoce a Dios, con violencia a través de tu lengua, y que tus emociones son lo primero que se van a expresar porque te encuentras lastimado, y poco a poco empiezas a hacerte a ti mismo daño, porque pensamos que nada más es para con la gente, pero no es así. Te empiezas a hacer daño porque no tienes paciencia, y en ese daño que nosotros nos hacemos, porque están afectadas nuestras emociones, porque al final de cuentas no se arregló el problema que hay en el alma, y al no arreglarse todo esto empieza a deteriorar, y al poco tiempo ya estamos también enfermos físicamente y empezamos a tener enfermedades que antes no teníamos, molestias, dolores que antes no eran parte de nosotros, y ese es porque no he permitido que la paciencia sea formada en mí. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Dónde se enfoca? Quizás lo estás resolviendo de una manera equivocada, con autocompasión. Te compadeces de tus fracasos, de tus heridas. Y lo que produce la autocompasión son semillas de autoindulgencia, donde te empiezas a permitir cada vez más vivir con violencia o con la manera como atacas, pero no estás tratando con el problema a fondo. No estás intentando ver las cosas que tú estás haciendo, sino que la autoindulgencia nos coloca en una posición de víctima. Es que cuando yo era adolescente, mis padres, es que cuando yo era niño, mi madre, entonces ya no eres responsable de la vida y de la manera en cómo estás viviendo ahora. Quizás a tus 20, 30, 40, 50
o 80 años, sino que empezamos a vivir de una manera muy difícil. ¿Por qué? Porque eres y te comportas como una víctima. No has permitido que haya un cambio en tu corazón. Quizás no has encontrado un buen trabajo y en todos los trabajos donde has estado, pues te han despedido. Y entonces eres víctima de todos esos jefes terribles y horribles. Deberías de estar casado, pero no lo estás. Y pues algo está pasando en la gente. Deberías tener amigos, amigas, pero no los tienes. Entonces tendemos a enfocarlo en las personas y no en nosotros. Pues yo a estas alturas ya debería tener un novio, una novia, pero no sé qué es eso. Porque hay algo en nosotros que es paciencia que no tenemos para con la gente. Por eso nos dice Santiago de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que viene Dios y planta lo que es el fruto de su espíritu en nuestro corazón. Y cuando Dios lo pone, dice, llega esa lluvia y la semillita que se sembró en tu corazón empieza a reventar la cáscara y empieza a salir el fruto, pero no está creciendo, no se está desarrollando. Entonces, se necesita, porque eso es en la primavera, pero hay que esperar hasta el otoño, cuando vienen las segundas lluvias y viene el crecimiento de todo eso que tanto estás buscando y que quieres. Y es lo que nos enseña, pues Dios ya hizo la obra. Dios puso su semilla en tu corazón, pero aprende a ser paciente para que crezca esta obra de Dios en ti y puedas recibir todo lo que Dios ha preparado para ti en esa paciencia. La paciencia es la que va formando tu corazón y es que va dando el carácter de Jesucristo para moverte en lo que Dios te dice, en lo que Dios establece en su palabra. Porque muchas veces hacemos peticiones a Dios. Señor, te pido por esta persona para casarme con ella, o te pido por esto hoy, pero ¿me casaré con ella? ¿Será la indicada? La respuesta está en la palabra. La respuesta dice, no te unas en yugo desigual. Y Dios te va a mandar una persona que tiene la fe en Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, y esa persona te va a amar a ti, te va a cuidar, porque eso es parte del corazón de los hijos de Dios. ¿Estás poniendo tu corazón en lo que Dios establece, en lo que Dios te ha dicho, en que te muevas y el cómo te muevas? ¿O le quieres dar una ayudadita a Dios? Porque hay gente que le gusta darle ayudaditas a Dios. Y me gusta mucho, no sé si recuerden el pasaje donde viene en 1 Samuel 13:8, donde Samuel le había dicho a Saúl, cuando se está estableciendo como rey, que se espere a que él llegue para la batalla. Y han pasado ya 7 días y están todos los filisteos a su alrededor listos para atacar. Y ve que la gente se está desanimando, que la gente está en crisis, y está poniendo Saúl su confianza en lo que ve. Y empieza a generar sus propias historias, como nos pasa a algunos. Y esas historias es de que me van a atacar, van a venir, cosa que no había ocurrido, pero ya se generó su historia. ¿Cuántos de ustedes generan historias? Yo soy campeón. Me dice mi esposa, ya no hagas historias de la gente, ya no hagas eso, porque hay tantas posibilidades y esa es una de las miles de posibilidades. Si quieres, escríbelas para que hagas cuentos. Yo dije, hijo, ¿quién me manda a estar con una persona que me analiza bien? Pero bueno, te has hecho tus historias. Y entonces justificas tu conducta por las historias que tú mismo te has construido. Y empiezas a pensar, no, es que esto es así, esto es así. Pero es una de las muchas posibilidades que pueden ser, pero que esa posiblemente no sea. Pero ya la construimos.
Y así estaba Saúl con esa historia, porque veía a su gente, veía al otro, pero tenía una palabra de Dios. Y no pudo seguir esa palabra de Dios, porque era más importante su propia historia. ¿Cuál es tu historia que te ha detenido para no moverte conforme a lo que Dios te ha declarado para tu vida? Y que en lugar de que se manifieste Dios, tú ya le estás ayudando a Dios. Y decide hacer algo que estaba prohibido para un rey. Un rey estaba para gobernar, pero él no era sacerdote. No podía él ofrecer un holocausto, porque el holocausto nada más lo podían ofrecer a Dios los sacerdotes, que es con quien Dios se comunicaba, no con el rey. Y está tomando una posición que nadie le ha dado. Está queriendo tomar una postura por su propia historia de lo que las cosas van a ocurrir, a suceder. Y le ayuda a Dios tomando una posición que no le corresponde, actuando de una manera que Dios no le dijo, y ofrece el holocausto y ya está listo para pelear cuando llega Samuel. Y le dice, ¿qué hiciste? Y le cuenta su historia, como si nuestra historia justificara el no movernos, el no obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces nuestra historia pensamos que es más fuerte que la palabra de Dios, por lo que nos movemos en lo que nos imaginamos y no en lo que dice la palabra de Dios. Y le dice, Dios te hubiera confirmado como rey sobre Israel. Pero vio el que está haciendo todo esto, el que está deteniendo los tiempos, el que está haciendo que las cosas sean y que no haya llegado Samuel en el primero, en el tercero, en el cuarto día. Dios estaba viendo si tenías paciencia para obedecer su palabra. Pero no lo hiciste. Por lo tanto, el reino te ha sido quitado. Dios ha encontrado a una persona conforme a su corazón, que es el que va a gobernar. Y era David. Era un jovencito. Todavía no tenía la madurez ni el crecimiento para gobernar esa nación. Pero Dios ya lo había encontrado. Entonces vemos cómo muchas veces empezamos nosotros a hacer las cosas por autocompasión, pero es el egocentrismo disfrazado de autocompasión y nos volvemos impacientes para con Dios. Queremos que Dios nos dé la respuesta inmediata cuando nos da una palabra. Por eso la Biblia nos dice que seamos pacientes como Dios lo es paciente. Si Dios es paciente, está hablando, cuando dice Dios es paciente, está hablando que esa es su naturaleza. Hay una gran diferencia entre lo que dice la palabra ser y otra que es tratar de hacer. Es como si yo decido a estas alturas ser jugador de fútbol en las primeras líneas, creo que así se les llama. Y entonces como jugador de fútbol me compro mis shorts, mis zapatos con tacos, me pongo mi super playera del América, que es el que le cae gordo a todos. Entonces, del América me pongo mi playera y empiezo y me meto a la cancha de fútbol porque tengo mis relaciones, mis palancas, todo eso, y estoy en medio de la cancha, me avientan la pelota y nada más veo cómo pasa. Y me dan otra aventada para que le den un cabezazo y nada más le hago viendo cómo pasa. ¿Por qué? Porque pues no está en mí. Estoy tratando de jugar fútbol, pero pues no tengo los músculos, no tengo las habilidades, no tengo nada. Pues ¿cómo voy a ser un buen jugador de fútbol aunque se me ponga en las mejores canchas? Eso es tratar de ser. Y cuando tú eres, pues como, ¿cómo se llama el argentino este? Messi. Le aventan la pelota y hasta con los ojos cerrados, ¡zas!, le mete el gol. ¿Por qué? Porque lo trae. Porque es parte de él. Él es extraordinario jugador de fútbol. Y él no trata de ser.
ya la jugada la tiene, ya la estructura la tiene, ya se mueve en la cancha con esa libertad. Y es lo que dice, Dios es paciencia. Nosotros muchas veces estamos tratando de ser pacientes y nos avientan la pelota y todas se nos van, porque no está en el tratar, sino en el ser pacientes. Por más que lo intentes, la parte fundamental del carácter de Dios es la paciencia. Y ese es nuestro Dios. Dice en Éxodo 34:6, pasando Jehová por delante de él, le proclama a Moisés, estaba con Moisés en ese momento, porque Moisés no la hacía. Era el que iba a liberar a la nación, era el que iba a hacer las cosas, pero no iba a liberarlo Moisés, iba a liberarlo Dios. Dios es el que iba a hacer la obra a través de Moisés. Pero Moisés pensaba que a él le correspondía hacer esa gran obra. Y a veces nos pasa lo mismo, pensamos que a nosotros nos corresponde hacer, pero no se trata del hacer, sino del ser. Y Dios le dice muy claro, y pasando Jehová por delante de él, proclamaba Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Le está diciendo, ¿puedes creer en mí? ¿Puedes confiar en lo que yo soy? No en lo que tú eres, sino en lo que yo soy y lo que yo hago. Y como dice el Salmo 145, el verso 8, el Señor es clemente y compasivo, paciente y grande en amor. Entonces Él es paciente, Él es amor. Y eso yo lo puedo tener. Hemos convivido con diferentes tipos de personas que no son leales, que nos dicen una cosa y por detrás hacen otra cosa o hablan otra cosa. Pero muchas veces nosotros hemos sido así con Dios. Le decimos muchas cosas que sí y hacemos otras cosas. Y Dios es paciente con nosotros. No es que tolere el pecado, es que te ama a ti. No es que soporte y te esté soportando, sino que se deleita en ti. No es que nos ayude, sino que nos bendice, porque siempre nos da mucho más de lo que nosotros le podemos pedir. Y es el corazón que tiene Dios para con nosotros. Dios ha sido paciente contigo, porque le hemos dado muchas razones para que deje de creer en nosotros y de confiar en nosotros, para que su paciencia se quiebre. Pero aún así, su naturaleza de amarnos sigue en esa paciencia, esperando nuestra transformación. Y nos da el tiempo a cada uno de nosotros que necesitamos para creer en Él, como se lo dice a Moisés. La Nueva Traducción Viviente dice en 2 de Pedro 3:15, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que quizás hay un pecado que es fuerte en tu vida. Hay algo que te está separando de Dios. Hay algo que te está destruyendo tu corazón, tu alma. Y dice que Dios es paciente para que tú veas todas las posibilidades y las alternativas que está poniendo delante de ti, que no las has tomado y no las has hecho tuyas. Y está esperando que tú las puedas ver, que tú las puedas creer, que puedas saber que son para ti y que eches mano de esa bendición de Dios. Y cuando echas mano de esa bendición de Dios, empieza a ocurrir tu libertad sobre ese pecado. Y la Biblia le llama a eso tu salvación de ese mal, de ese pecado que te estaba destruyendo. Y dice, Él es paciente, porque el problema está en lo que nosotros creemos. Las creencias que tú tienes son las que definen la vida que tú llevas. Y Él está paciente en que puedas cambiar
y que dejes de estar frustrado contigo mismo y que te frustres contra tu Dios y le estés demandando. ¿Y cómo lo hacemos cuando una persona está frustrada con Dios? Está frustrada con todas las personas, está molesta con todas las personas, y cuando viene un problema fuerte, tú dices, es que no puedo creer, es que se me hace casi imposible. ¿Por qué? Porque nos están definiendo nuestras creencias pasadas, nuestros tabús, nuestras improntaciones que tuvimos quizás en la infancia están definiendo nuestra vida futura. Y Dios te da siempre una palabra para que tú y yo nos movamos en ella y podamos ser transformados. Quizás lo que está pasando es que tu corazón está tan lastimado que has dejado de creer en Dios, has dejado de confiar en lo que la palabra te dice. Y muchas veces te ayuda porque lo tienes en tu cabeza, no en tu corazón. Tu corazón está muy herido, pero tu cabeza sabe que eso es una palabra de Dios, que es una verdad. Y cuando estamos en una lucha tan fuerte y que está lastimado nuestro corazón y nuestras emociones están muy lastimadas, la palabra te dice, yo siempre estaré contigo. Y empieza esa palabra a ayudarte. Esos versículos que tú has leído y que tú has escuchado empiezan a ayudarte porque tu corazón no lo puede recibir. Y empieza a florecer y a florecer para que empiece a entrar en tu corazón. Quizás te afectó el divorcio de tus padres en tu infancia, o la violencia de tu madre o de tu padre en tu infancia. Yo no sé qué es lo que te afectó tanto tu corazón, y todo eso fue repercutiendo en una crisis en tu vida, pero Dios te dice, cree en mí, yo soy el hacedor del universo, yo sostengo a todo el universo y está en la palma de mi mano. Pero tú dices, es que donde más me han lastimado es en la congre, donde más herido he sido, ahí en la congre. Pues, ¿no será que esperabas algo de alguien de la congre y que no te has dado cuenta que ese tiene los mismos defectos que tú tienes? Las mismas debilidades u otras diferentes a las tuyas, que no tenemos relaciones porque seamos perfectos, sino porque aprendemos a ser pacientes con las personas para poder tener buenas relaciones con las personas y caminar en armonía. Por eso te dice Dios, te voy a dar tiempo para creer, te voy a esperar para que tú creas, porque la fe no quita la fe. La fe ya está en tu corazón y está para que crezca en el momento que tú empiezas a actuar en la palabra. Romanos 2:4, de otra versión. La palabra de Dios para todos es esta versión. Dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que Él es bueno contigo para que tú cambies tu vida. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesas tú como persona. No le interesa tanto qué tanto sabes o qué preparación tienes o qué logros tuviste en la vida, ni cuántos fracasos tuviste en la vida. Le interesas tú, tu persona. Dios ama a tu persona, es Padre de nosotros. Cuando tú recibiste a Cristo, lo recibiste a Él como Padre y Él está preocupado por ti. Por eso ese tiempo te lo da, o como dice la Reina Valera en el verso 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Que esta paciencia de Dios y esta benignidad de Dios te van dirigiendo para que te puedas ver, no como tú te ves, sino como la palabra de Dios te está mostrando lo que tienes, lo que está equivocado en tu corazón,
lo que te ha dañado y que lo aceptes, que dejes de estar echando culpas ajenas, porque tú eres responsable del cómo vas a vivir y el cómo quieres ser. No es la gente puede ser como quiera ser, pero eres tú, y lo importante es que Dios está esperando que tú crezcas, que tú puedas ver tu propia persona, tus propias debilidades, tus propias flaquezas, no las de la gente, porque muchas veces nos hemos especializado en ver las debilidades, los fracasos, los errores de la gente, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú te ves a la luz de la palabra y Dios espera que esa luz pueda sacar la oscuridad que hay en nuestro corazón y podamos volvernos al corazón del Padre. Vemos entonces el cómo Dios empieza a trabajar en nosotros y a cambiarnos nuestro corazón, permitiendo que crezcamos. Todo lo ha preparado Dios para que tú dejes tu vida pecaminosa y que pongas tu confianza en Jesucristo, que Él sí lo puede hacer en ti y que tus pecados ya fuiste perdonados de ellos, fuiste libertados de ellos. Y cuando Jesucristo fue resucitado, recibiste el poder que te da el Espíritu Santo para moverte en la manera como Dios te dice que te muevas. Que eches mano de esas bendiciones de Dios para que el pecado que mora en ti ya no te lastime. No la gente, sino el pecado que está en nosotros. Porque distorsionamos toda la realidad que nos envuelve de acuerdo a los lentes de nuestro pecado. Y dice que empecemos a ser libres. Quizás el problema más fuerte fue tu relación que tuviste con tu esposo o con tu esposa, o quizás con tu jefe o con tus compañeros de trabajo. Y poco a poco todo eso se va apoderando de nosotros para que no confiemos y no tengamos paciencia. Y empezamos a separarnos, no solo de Dios, sino de la gente. Y nos empezamos a aislar. Pero también a Dios le interesa no solo que creas, sino que crezcas. Que seas una persona fuerte para su reino. Él no tiene problemas para darte lo que necesitas. Dios nunca retrasa sus promesas, como muchos han malentendido. En Romanos 14:1, en la traducción Dios habla hoy, dice: reciban bien al que es débil en la fe. Aguanta al que está tapado. Aguanta al que le has dicho, échale ganas. Entonces, no puedo. Aguanta al que le has dado indicaciones y le has dicho cómo haga las cosas y cómo se mueva. Y va y se mueve como siempre se ha movido. Entonces, híjole, está diciendo que aprendas a soportar, a convivir con los débiles en la fe. ¿Cuánto les ha tocado convivir con un débil en la fe? No levante la mano, no levante la mano. No va a ser el que está a tu lado. Y cuando pasa eso, pues empezamos a entrar en crisis. Pues si ya le enseñé, ya le dije A, B, C, y él repitió A, B, C, y hizo R, Z, T. Entonces, ¿cómo es posible? Pues lo que pasa es que tiene debilidad en su fe. Es lo que te está diciendo. No es una persona con una fortaleza en la fe, sino que es una persona que está debilitada en su fe y por eso se mueve así. Pero mira lo que nos dice Dios. Él nos ve como realmente somos. Nosotros muchas veces vemos a la gente como no es. Y levantamos figuras, levantamos ídolos, pero Dios te ve como tú y yo somos. Y dice la Nueva Traducción Viviente del Salmo 103:14, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda que tan solo somos polvo. Polvo. ¿Qué está diciendo? Dios sabe tu naturaleza, que eres y fuiste formado de la tierra, que no eres un ángel, que eres un ser terrenal. Sabe cuál es
tu verdadera condición. Él te conoce mejor de lo que tú te imaginas. Y no te va a pedir más allá de lo que tu condición que tienes ahora puede dar. Por eso, esta naturaleza terrenal que todos nosotros tenemos y que Dios sabe que es parte de nuestra naturaleza, es paciente. Es paciente porque sabe que podemos ser transformados y crecer. Si tú no estás creciendo cada día, esto quiere decir que estás muriendo cada día. Porque cuando ya no hay crecimiento, cuando ya no hay multiplicación de nuestras células, a eso se le llama la muerte natural. Nosotros, todos nosotros tenemos en nuestro código genético programada toda nuestra vida. A menos que te caiga una piedra y te mueras, o tengas un accidente, o abuses de la comida, o cosas así. Pero naturalmente, en nuestro código genético está programado cuándo va a dejar de replicarse, de multiplicarse las células. Ya lo traes ahí, ya está establecido. Y cuando tú estás sano, ya tienes tus 96 años, está todo muy bien, eres un chamaco de primera, pero llegó el momento en que tu genética dice, ya no más réplica. Y entonces tus organismos todo el tiempo se están funcionando porque todo el tiempo se están regenerando. Se están formando todo el tiempo todos tus tejidos. Pero llega el momento que dice, ya no. Y al ya no formarse más tus tejidos, tu cuerpo ya no tiene todo tu cuerpo con qué trabajar. Y entonces nada más cuelgas el pico. ¡Pac! Se murió de muerte natural. No le dio infarto, no le dio nada, nada más que ya no trabajaron por información genética. Y es lo que nos está estableciendo que puedes crecer espiritualmente, que el espíritu nunca muere y que tú puedes tener ese crecimiento, que te des cuenta que cuando no estás creciendo, tú estás muriendo naturalmente y que chequemos eso en nuestro corazón. Por eso en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Toma los fundamentos de la palabra, toma la base de la doctrina cristiana, toma lo más sencillo y elemental, esa es la leche, para que empecemos a ser transformados por parte de Dios. Que te muevas con esa paciencia, como el niño cuando cree las cosas y siente que ya lo es. Si el niño siente que es Superman, camina como Superman. Y si le pones la playera de Superman, ya es Superman. Y empieza a caminar a sus 2, 3 años como Superman. Ahora ya no hay tanto Superman, sino son otros monitos. Pero yo recuerdo un vecino que se sentía Superman y de repente se aventó del primer piso de su casa porque él iba a volar. Se puso su capa y se aventó, y santo ranazo que se dio. Pues bueno, tenemos limitaciones, pero el niño lo cree todo, el niño lo recibe todo, el niño se mueve en todo eso. Y cuando tú le dices al niño, es que en sus clases que tienen los domingos, es que ustedes son reyes. Uy, ¿se sienten reyes? Soy Lord Arturo. Y cuando sale de sus clases, sale y les saluda a todas hola caballeros, porque él es Lord Arturo, el rey Arturo, o como se llama el niño. Y a todos los ve como sus sirvientes, como sus caballeros, porque él está por arriba de todos ellos. Dice, sé como niño, tómate lo que Dios te ha dado, haz lo tuyo, lo que Dios ha puesto en ti, delante de ti, y vas a ser transformado. Que muévete en esa paciencia, porque la impaciencia te separa de Dios, te separa del carácter, de la naturaleza que Dios tiene para con nosotros. El pueblo de Dios poco a poco se fue separando de Dios, porque querían que las cosas se hicieran en su tiempo, en su forma y a su manera. Y su impaciencia
los llevó a que sus hijos fueran ofrecidos en el fuego. Y pensaban que si hacían eso, pues Dios los iba a contestar, porque se contaminaron de otras deidades, de otras figuras que tenían esas costumbres. ¿Qué te ha contaminado de otra gente que no está en la palabra de Dios? ¿Qué ha entrado en tu corazón que te mueves más en lo que te dijo otra persona que no tenía a Cristo en su corazón y que ahora estás queriéndolo hacer de esa manera para poder lograr algo? Ahora tenemos que entender, la paciencia no es indiferencia, que tú eres indiferente o que tú dices, es que eso no es de mi incumbencia. ¿Qué es lo que estás diciendo? No me quiero involucrar, no quiero ser parte de esto. ¿Por qué? Porque hay coraje en nuestro corazón, porque hay odio en nuestro corazón muy bien disfrazado, por lo cual pues empieza a salir todo esto de no quererte involucrar. No sé si recuerdan cuando Dios habla con Caín después de que ha matado a Abel, su hermano, y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy el cuidador de mi hermano para que ande yo de pilmama detrás de él? ¿Qué hablaba? Un odio, un resentimiento, una indiferencia ante lo que Dios le estaba mostrando. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué hiciste eso? Pues es una pregunta retórica para ver que hay impaciencia en la persona que te está haciendo esa pregunta. Dios no le dijo, ¿por qué mataste a tu hermano? Le dijo, ¿sabes en dónde está tu hermano? Ya sabía por qué lo había matado. Muchas veces sabemos por qué hicieron las cosas la gente que nos lastimó o la gente que no actuó como considerábamos. Y entonces vamos a reclamar, ¿por qué haces eso? Y Dios no es que que Él esté reteniendo sus promesas para contigo. Dice en 2 de Pedro 3:9, en la traducción Palabra de Dios para Todos, yo sé como 6 traducciones. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. A Dios le interesa tu vida, no lo que estás pidiendo. A Dios le interesa que tu pecado pueda salir de tu corazón y seas transformado. Sabe que si te da lo que tú estás pidiendo en este momento, no vas a saber administrarlo, no vas a saber cómo hacerlo tuyo y va a empezar un problema grande. No te va a maldecir Dios y no es que esté retrasando su promesa, está esperando que tú crezcas para que cuando se te dé esa oportunidad, esa bendición, esa promesa que Dios te ha dado para tu vida, no se destruya. No destruyas la obra que Dios quiere hacer en tu corazón. Él quiere que sea transformada por completa tu vida y seas cambiado en tu corazón. Nosotros decimos, ¿será posible que yo llegue a tener paciencia? Mira, a mí me gusta mucho la vida de Pablo. Era terrible contra el cristianismo. Un odio contra todo lo que era cristiano. Iba y perseguía, los metía a la cárcel, asesinó y todo, y se sentía muy bien. Tú dices, ¿acaso ese hombre puede cambiar? ¿Puede ser transformado? Y mira lo que dice en 1 Timoteo Pablo 1:16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Si tú te sentías de lo peorcito, de lo más feíto, no creo que le ganes a Pablito. Y dice yo, el peor de los pecadores, Cristo quiso mostrar, quiso enseñarme su infinita bondad,
Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán vida eterna. Puso al más feíto para que veas que tú tienes todas las oportunidades para ser transformados. Ten cuidado si te hace falta paciencia. Ten cuidado si eso ya te está manifestando y entonces te sale la ira, el coraje, porque eso te va a llevar a perder tu matrimonio. El matrimonio no es la firma de un papel. El matrimonio es la relación que tenemos con nuestra pareja. Eso es el matrimonio. El cómo platicas, el cómo convives, el cómo estás. Porque puedes estar en la misma casa, pero cada quien en su vida, cada quien en sus cosas. Hace tiempo que ya no hay unidad. Ya esa relación se quebró y estás separado. ¿Por qué no aprendes paciencia para que tu relación sea sanada, sea restaurada? ¿Por qué no dejas de exigir y de demandar y señalar todas las fallas y todos los errores que tiene tu esposo o tu esposa? ¿Por qué no empiezas a vivir en lo que Dios quiere hacer en tu propia vida? Que puedas guardar silencio cuando es necesario, que puedas callarte, que puedas participar y darle importancia. Algunas veces Dios está tratando con nosotros. El viernes pasado, Dios trató conmigo. Ya lo vi hasta después. Ya ven que a veces caigo re fácil. Y fui al banco para una chequera en dólares porque necesitábamos mandar a China para una escalera que compramos para todo esto de 20 y tantos metros de altura. Y nos dijeron, tienen que hacer el depósito. Y pues el cheque tenía que salir el viernes para que, ¿por qué? Porque el lunes es día festivo en Estados Unidos y como son dólares pues no se mueve hasta el martes y entonces se retrasa todo. Y llegué con el que era el responsable, ahí estábamos Anabel y yo, para que pues se nos diera la chequera. Y primero pasé a la caja, le dije al joven, vengo por una chequera. Ah, no, tiene que pasar con fulanito. Ahorita yo lo paso. Pero no me pasó. Ya que estaba vacío el banco, le digo, creo que ya se fueron todos, ya estaba un poco impaciente. Entonces me paré y le dije, oiga, pues ya todos pasaron, ya todo. Ah, es que no tengo aquí en la computadora que usted está esperando. Entonces voy con yo y le digo, ¿qué onda? Ah, ahorita le hablo para que después de una hora, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien. Y luego, pues fíjese que ya se fueron allá a la caja más profunda del banco y no encontraron la chequera. Así que, pues ahorita que se desocupe la otra persona. Y lo que pasa es de que la responsable para entrar no estaba en el banco, se había salido. Hasta que llegó y entonces se metió a lo profundo de la caja fuerte y sacó la chequera. Para eso ya se nos había acabado el tiempo para hacer el cheque y para mandarlo. Pero así como la pus revoloteaba por dentro, así la impaciencia me revoloteaba por dentro. Y dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Me acordé que iba a compartir de la paciencia. Y no es la gente. A todos los del banco los veía como mis enemigos, enojados contra mí y que por eso no me atendía. Pero era Dios tratando con mi corazón. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues bueno, me pasó a mí. Quizás estás desanimado, pero Dios es quien tiene paciencia contigo. Dice en 2 Corintios 1:3, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Si tú eres paciente y has recibido ese consuelo de parte de Dios, esto es para que tú lo hagas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la gente más cercana a ti, porque lo primero que sale es el juicio, la demanda, la exigencia.
Y Dios lo que quiere es consuelo, que tú consueles a otros. Dios es paciente contigo. Por eso, muévete en esa paciencia para que cuides de tus relaciones con las personas que te rodean. Dice Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de amabilidad, de humildad, de paciencia. Que te puedes poner eso en tu vida. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Fuimos creados tan diferentes. Mira, voltea al que está delante o atrás o a tu lado y te vas a dar cuenta que es bien diferente a ti. Gracias a Dios. Y que así como es su físico, así es su alma, así es su mente. Es bien diferente. Imagínate que todos estuviéramos aquí en la congregación y todos fueran igual que yo. Todos igualitos. Y todos pensamos igual. Pues si con uno ya es suficiente, ¿para qué quieres otra réplica? ¿Qué te estoy diciendo? Que todos somos muy diferentes y que las personas no van a responder como tú responderías o como tú piensas. Que seas paciente con ellos, porque en la diversidad que hay entre todas las maneras de pensar, de hacer las cosas, de vivir y de expresar las cosas, la paciencia es lo que va a cuidar de nuestras relaciones. Es que ¿por qué me salió así? Pues porque así está, no te salió, ya estaba. Tú escogiste vivir con él o con ella. No es que te haya salido, lo que pasa es que no te diste cuenta de eso. Pero ya está así, aprende a vivir con ella. Por eso, perdona. Lo pone como clave, perdona. Porque el perdón no solamente le libera a la persona, sino te libera a ti de todo el coraje, de todo el resentimiento, de toda la ira, porque te está pudriendo tu alma, te está contaminando en todas tus decisiones. La gente nos va a lastimar, no porque quiera lastimarnos, sino porque así son. Y nos lastima porque nosotros estamos esperando que no sean así, cuando ellos ya están hechos así. Por eso, reconoce que la paciencia no es un sentimiento, es una opción que tú puedes tomar. No hasta que sientas paciencia, eso nunca lo vas a sentir, sino es algo que viene de parte de Dios, con lo cual te puedes vestir para que sea parte de tuyo. Aprende a separar tus emociones. Es algo difícil, de tus reacciones. ¿Por qué estoy reaccionando con esta emoción? ¿Por qué me afecta tanto a mis emociones la actitud, la respuesta, la manera de ser de mi hijo, de mi hija, de mi esposo? ¿Por qué sale tanta cosa? Yo creí que ya lo tenía resuelto, pero ya me salió el volcán. Si te salió el volcán es que está podrido por dentro. Y está manifestándose otra vez lo que no has arreglado, lo que no has tratado, lo que no has aceptado de las otras personas. Pero no son las otras personas, es lo que tú, la historia que te construiste de cómo deberían de actuar las personas. Por eso dice, tú has sido escogido de Dios, tú has sido apartado por Dios, una persona con santidad. Revístete, o sea, ponte esto de parte de Dios, y esto es lo que va a traer esa bendición en tu corazón. Aprende a ser empático con la gente que te rodea. Mira a la persona, no mires al problema. Eso es ser empático. Cuando ves a la persona, y hay muchas posibilidades por las cuales está actuando de esa manera la persona, y hay mucho dolor o muchas heridas que hacen que reaccione de esa manera. Mira a la persona, no empieces a mirar lo que está mal o lo que tú esperas, y entonces la empatía va a ser parte de tu corazón. Y cuando miras a la persona y no al problema,
vas a amar a la persona y vas a estar con paciencia, esperando que crezca, que madure, para que pueda actuar de una manera completamente diferente. Y ora por ellos, bendícelos, declara la bendición de Dios sobre sus vidas y no te pongas a decir, Señor, que les caiga un rayo, Señor, que se mueran, que los corran del banco y que vean, sino que empiezas a orar para que Dios los bendiga. Estaba viendo una historia que apareció en una revista de Nueva York, que la narra un taxista que su día había sido muy difícil, que había trabajado durante toda la mañana y que nadie le había dado propinas, lo habían tratado mal, habían sido groseros con él. Y de repente le llaman y dicen, pasa a tal dirección por una persona. Y llega a la casa a donde lo habían citado y está afuera esperando y no sale la persona. Le toca el claxon ahí para que salga y no sale. Dice, ya me voy, todo eso, y habla a la central y dice, ya me voy. No, ahí está la persona, espérala. Agarra, se baja y le toca la puerta fuerte y sale una anciana de 96 años, queriendo jalar su maleta, que pesaba mucho y no la podía jalar. Y ve este hombre que su departamento estaba completamente vacío. Este hombre agarra la maleta, la agarra y la sube al taxi y le dice a dónde quiere ir. Le da la dirección al hombre a donde quiere ir y le dice, pero quiero pedirle un favor. Por favor, pase por el centro. Y le dice, es que es mucho más largo el camino, yo me sé camino. Nada más, por favor, pase por el centro. Y cuando va por el centro, dice, mire, en ese edificio fue el primer lugar que yo trabajé como oficinista. Fue un lugar muy bonito. Luego va pasando, ahora váyase por esta calle. Dice, mire, ahí, en donde están esos edificios, antes era un salón de baile. Y en ese salón de baile fui con mi amado, con quien me iba a casar. Y cómo bailamos esa noche. Fue una noche inolvidable. Dice, ahora por favor váyase por esa callecita. ¿Ve ese suburbio ahora? Bueno, eso no estaba antes. Ahí fue donde vivimos como matrimonio, donde murió mi esposo. Fue en esa casa que ya no está. Y hace unos meses murió también mi hijo. Y así la fue llevando hasta que dice, bueno, ahora sí, ya me siento cansada. Por favor, lléveme. Y la lleva el taxista y empieza a bajar las maletas y se da cuenta que la llevó a un asilo de ancianos, donde ya no va a salir. Y entonces le dice, quiero darle las gracias, Señor, porque me permitió recordar y poder volver a vivir todas las experiencias que han sido tan agradables en mi vida. Este hombre se impactó y le dijo, claro, señora, gracias por esa paciencia que tuvo para conmigo. Dice que eso le cambió su vida al taxista. Seamos pacientes. No sabemos el rumbo que lleva cada persona. No sabemos a qué está dirigiéndose esa persona. Pero lo que sí sabemos es que si somos pacientes, podemos ser de gran bendición para la vida de esa persona. Y que cuando vemos que son muy bendecidos, los más bendecidos somos tú y yo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Paciencia. Paciencia es un fruto. Es lo que Dios hace en ti. Es con lo que te puedes vestir. Es lo que se puede manifestar. Escógela para que sea de bendición en tus relaciones con la gente que te rodea. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de tener tu palabra y de darnos cuenta
¿Qué es la obra tuya en nuestro corazón? No que seamos indiferentes, sino que podemos ver cuando esto tú lo quieres hacer en mi corazón. Y no se trata de lo que le pasa a la vida de las otras personas, sino de lo que está ocurriendo dentro de mí. Y que pueda ver las circunstancias, que pueda ver lo que está ocurriendo a mi alrededor, para poder, Señor, ser edificado y tener la oportunidad de vestirme de esta paciencia tuya y poder sanar las relaciones interpersonales. Que esa paciencia es la riqueza que tú me has dado para que pueda tener buena relación con mi esposa, con mis hijas, con la gente que me rodea, con la gente que está delante de mí, a donde quiera que vaya, que se pueda reflejar esta tu paciencia con la cual yo me puedo vestir y la puedo expresar. Que hay un tiempo para creer y hay un tiempo para crecer. Y que tú has sido paciente esperando que yo crea en tu verdad. Y estás esperando que eche a andar esa verdad para que pueda crecer y tu fruto se manifieste más en todas mis relaciones. Te doy gracias, Señor, porque sé que hoy ha ocurrido algo grande en mi corazón y en mi vida. Te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.